Buenas tardes amigos, bienvenidos a tu programa Si Comentario, un comentario pensado y como cada jueves agradeciendo nos estés acompañando. Y bueno, como saben ustedes, pues siempre la guillotina de los tiempos nos cae. Entonces, sin más preámbulo, ustedes se han dado cuenta que pues en los últimos meses y prácticamente en lo que fue el sexenio de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, pues uno le decían el teporochín, no sé por qué, ¿verdad? Empezó a haber una política de que todo tipo de manifestación que están consagradas en la Constitución fueron reprobadas, fueron perseguidas las personas que quisieran hacer cualquier tipo de expresión, de lucha, ya sea en el ámbito laboral, en el ámbito del petróleo, en el ámbito de la medicina, en el ámbito de la educación. Pero como sea, el señor Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, pues ahí, él se dedicó a sembrar muertitos y pues ahí quedó un sexenio de terror. Pero viene un renovado partido, el RIP, que le habían dicho que cambió de PRI a RIP, pero bueno, empiezan a candidatear a una persona joven que algunos intelectuales como Carlos Fuentes había dicho que esa persona que pretendía ser el presidente de los mexicanos, pues no debería ser porque una persona totalmente inculta. En una feria de libro en Guadalajara le preguntan sus 3 libros principales y bueno, ya saben la historia, que pues el señor no supo dar el nombre, inclusive se equivoca con uno de los libros de Carlos Fuentes. Y bueno, ha sido un sexenio en que las conquistas laborales, la sangre que corrió en Cananea, Río Blanco y los mártires de Chicago se ve olvidada porque ahora cualquier expresión para proteger derechos laborales ganados, pues se han creado argucias jurídicas para señalarlos, impedir estas manifestaciones, es decir, criminalizar la protesta laboral. Hoy nuestro México está viviendo una de las más grandes convulsiones, puesto que el señor Enrique Peña Nieto arma un paquete de reformas, la reforma energética, la reforma en salud, la reforma en educación, y todas estas reformas, lo acabamos de ver en los medios, pues se vienen abajo porque decían que no iba a subir ya el petróleo, se acabaron los gasolinazos, inclusive se manifestaron cuando Calderón mes a mes había un deslizamiento de nuestra moneda por estos gasolinazos y que no iba a haber más con Enrique Peña Nieto. Pues ahora vuelven los gasolinazos, vuelve también el aumento en la luz y en la educación se quiere quitar derechos, una reforma que han llamado los profesores punitiva, se quieren quitar los derechos que se han ganado, derechos a la pensión, derecho a su propio seguro y entre tantas. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué se está criminalizando las protestas laborales? Para esto hemos invitado a un experto, a un maestro en Derecho, que es el maestro José Méndez Bravo, que es experto, ha llevado bastantes casos para defender conquistas laborales. Entonces, él nos va a ilustrar sobre lo que está pasando en nuestro país y cómo el trabajador puede hacer que estas conquistas que se han hecho a los trabajadores, pues sean protegidas por la Constitución y cómo las pueda defender el trabajador ante ahora listas que están saliendo, por ejemplo, con el Magisterio Nacional, que sacaron una lista de más de 1,200 cesados, y en otros estados de la República que se decía que era Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Michoacán, eran los únicos que estaban luchando por una reforma educativa, cuando se están sumando día a día. Acaban de mandarme un reporte a mi teléfono que en San Luis Potosí, ante la presencia de Enrique Peña Nieto, se reprimieron a la población.
se están reprimiendo en otros lugares. Y bueno, estamos viendo que Nuevo León, que nunca se había expresado, se levanta también el magisterio, la sección 9 en la Ciudad de México también ya entra a la 10. Y bueno, es la pandemia de que todos los trabajadores no quieren renunciar a sus derechos. Y sin más preámbulo, vamos a dar entonces paso a nuestro invitado de hoy, al maestro José Méndez Bravo. Buenas tardes, Lee, ¿cómo está? Buenas tardes, señor doctor. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué está pasando en nuestro país? ¿Por qué criminalizar las protestas laborales? Bueno, en nuestro país está ocurriendo prácticamente un fenómeno que se está dando a nivel mundial. El mundo está pasando por un proceso de regresiones en muchos aspectos y sobre todo en la parte social, en el reconocimiento de una gran cantidad de derechos adquiridos de los trabajadores, cualquiera que estos sean. Nosotros hemos visto cómo, por ejemplo, no solamente la lucha social se ha incrementado y se ha incentivado en Europa, en España, que incluso en el mes de marzo hubo una protesta sumamente, un acto masivo de protesta de trabajadores en diversas partes de Europa, también incluso en algunos sectores de los Estados Unidos y obviamente América Latina. En Chile pues ha habido también ahí una serie de dificultades con ciertas regresiones que se han dado hacia los derechos de trabajadores. Y aquí en México de manera curiosa estamos viendo de que primeramente se consumó, doctor, una regresión en la legislación con las modificaciones que, por cierto, presumió mucho el expresidente Calderón en el sentido de una grandiosa reforma laboral. Ahí más o menos comenzaron ahí los acontecimientos. ¿Qué contenía esa denominada reforma laboral? Esta reforma laboral contenía una serie de disposiciones a la Ley Federal del Trabajo, no fueron a la Constitución, no fueron al artículo 123 constitucional, en la cual se hicieron modificaciones sustanciales hacia los derechos de los trabajadores. ¿Qué tipo de derechos? Se tocó de manera primordial, doctor, el derecho de los trabajadores para poder percibir salarios caídos cuando los trabajadores demandaran y promovieran un juicio. Con la anterior ley, los salarios caídos se consideraban que tenían que pagarse desde el momento en que existía el conflicto de carácter laboral hasta que se solucionara el asunto. Si por cuestiones del tribunal, de las juntas de conciliación y arbitraje y de los propios tribunales federales, los juicios se retrasaban, pues todos esos salarios caídos iban a correr en perjuicio de la parte patronal y podía incluso un trabajador cobrar hasta 5, 6, 7 años de salarios caídos, lo que generaba, por supuesto, una serie de laudos que eran atractivos. Ahora no. Ahora se quitó con esa reforma, esa denominada reforma laboral, se quitó el derecho, solamente se dejó ese derecho durante un año y después de eso se le da al trabajador el derecho de poder cobrar un interés, que es el 25% de los salarios, tomando como base los salarios percibidos durante un año. Y que más o menos, doctor, a pesar de que es una fórmula que pudiera resultar maravillosa, pues no es más que recibir la cuarta parte del salario, como parte de los salarios caídos. Entonces ahí nos encontramos con eso. Se quitaron los derechos de los trabajadores cuando, por ejemplo, se permite que el patrón pueda otorgar una serie de contratos de prueba hacia los propios trabajadores, sin la obligación de poderlos recontratar, ¿no? Entonces, hubo algunas reformas de carácter procesal que fueron interesantes, pero creo que esa es la parte más sensible que se dio en la materia laboral. Ahora, en materia educativa, pues este gobierno presumió muchísimo una gran reforma estructural, que así la denominaron, y que fue la denominada reforma educativa, en donde establecieron el derecho del Estado para evaluar a los profesores, ¿no? Y para mejorar la calidad de la educación. ¿Y qué utilizaron como esquema? Pues un esquema muy propio, ni siquiera creo que se atrevieron o tuvieron el tiempo para poder revisar cómo se hacía la evaluación educativa en todos los países del mundo. En todos los países se evalúa, pero sobre todo en ese proceso de evaluación siempre se toma en cuenta el profesor. ¿Y para qué se toma en cuenta el profesor? Pues para que el profesor conozca cuáles fueron los parámetros hasta los que llegó y de ahí partir hacia la realización de ciertos programas de actualización docente, ¿no?
Aquí, ¿qué fue lo que ocurrió? Que la reforma educativa, que no es una reforma educativa, es una reforma más bien con un sentido administrativo y un sentido de carácter laboral, lo que hace es que le da atribuciones al Estado para evaluar al profesor, y aquel profesor que no pase la evaluación se le rescinde la relación de trabajo, cuando hay una obligación del patrón de estarle dando actualización a los propios trabajadores, ¿no? Darles capacitación, darles adiestramiento. Esa es parte de uno de los derechos sociales que tienen todos los trabajadores. Y en este caso, si algún profesor que no maneje tecnología requiere el manejo de nuevas tecnologías, de tecnologías de la información, pues lo que tiene que suceder es que la parte patronal, en este caso el Estado, le tiene que proporcionar al profesor pues los conocimientos, la formación necesaria para poder llegar a los parámetros deseados en materia de la calidad educativa. Entonces, ni siquiera tiene la propia Secretaría de Educación y el Gobierno Federal un programa, un plan, una estrategia que permita determinar en qué condiciones se encuentra la calidad educativa y hasta dónde queremos llegar. En realidad, como dijera por ahí, dijeran algunos estudiosos de este tema, señor doctor, parece que este pretexto de la reforma educativa tiene como finalidad quitar, desplazar políticamente a un grupo que tenía una posición estratégica en el poder, en el sistema político mexicano. Los profesores, con el tiempo, bueno, fueron, digámoslo de esa manera, uno de los sectores que utilizó también el propio Estado, que utilizó el régimen para fortalecerse políticamente. El propio Estado incentivó la creación de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación. Le otorgó, si es verdad, sí le otorgó privilegios, pero fueron a cambio de algo. Y ahora, pues que no le es útil, pues la mejor manera de poder quitar a un grupo que consideran que no es útil para esta clase política, lo que hacen es que preparar una supuesta reforma educativa con la finalidad de exterminar, de desaparecer del escenario político a un grupo que se fortaleció políticamente, pero además una estrategia que permite sacar del espectro laboral a un grupo de profesores que, dicho sea de paso, pues han realizado, creo que a pesar de todo, ha tenido un desempeño, creo que no ha sido mediocre, ha sido un desempeño aceptable. Y lo digo precisamente porque creo que el problema aquí es más de carácter político que de otra manera. ¿Qué es lo que tenemos? Hay grandes problemas en la educación en México, sí hay muchos problemas en la educación, pero no se debe precisamente a cuestiones imputables al profesor, son cuestiones imputables al Estado. El Estado, por ejemplo, no tiene escuelas equipadas, el Estado, por ejemplo, no se ha preocupado porque las escuelas tengan baños dignos para los niños, ¿no? Que tengan bebederos de agua, que tengan comedores. El Estado lo único que se ha preocupado por hacer salones y por ahí contratar a alguno o dos profesores, pero además incluso no se ha preocupado el Estado por velar en el sentido de pagar los servicios del agua, de pagar los servicios de electricidad, de pagar los materiales con los que debe contar una institución educativa, y le ha endosado esa responsabilidad a los profesores y además a los padres de familia. Y lo peor del asunto, hay en los estados donde ha habido mayor problemática, ahorita con el tema de la reforma educativa, que vienen siendo Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Guerrero. Curiosamente, ¿por qué ahí? Porque son los estados que presentan mayor rezago, no solamente en la calidad aparentemente de educación, sino en la infraestructura educativa, señor doctor. Estaba yo viendo algunos reportes de hace algunos días en donde se dice que, por ejemplo, Oaxaca es de los estados que más escuelas tienen. Nomás que lo que no se dice es cómo están las escuelas. Son escuelas de un salón. ¿Le parece Sí, claro que sí, después de un corte sigamos analizando esta parte? Claro que sí. Bueno, amigos, no crean que nada más estamos hablando del sector educativo. Como lo está planteando el maestro José Méndez Bravo, está habiendo unas reformas que afectan tanto al área médica, al área educativa, al área energética. Son derechos, son conquistas laborales y tuteladas por una constitución. Después de un corte seguimos hablando.